voy a hablar acerca de las mantenciones básicas de tractores agrícolas. En esta presentación nos vamos a enfocar básicamente en los objetivos de las mantenciones preventivas, por qué hacemos mantenciones, cuáles son algunas recomendaciones generales al momento del mantenimiento de las maquinarias agrícolas y sobre todo de los tractores agrícolas, y algunos otros consejos, ¿cierto?, que vamos a conversar durante esta presentación. A modo de introducción, básicamente decir, bueno, ¿qué logramos haciendo un mantenimiento preventivo en una máquina o tractor? ¿Cuál es el objetivo en el fondo? Y aquí hay varias cosas que conversar. Primero, podemos permitirnos, ¿cierto?, una disminución en el número de paradas de la maquinaria. Si nosotros mantenemos la máquina en óptimas condiciones y le vamos haciendo las mantenciones en el momento que corresponde, vamos a ser capaces de poder disminuir el número de fallos y el número de paradas que estas máquinas van a tener, ¿ya? Y si disminuimos el número de paradas, vamos a ser más eficientes en nuestros procesos, ¿cierto? Y vamos a utilizar de mejor manera, como dice en un punto más abajo, el recurso humano, ¿bien? Los choferes, los operarios no se van a quedar, entre comillas, sin trabajo, sino que van a poder generar una labor siempre, periódicamente, si es que las maquinarias se mantienen en óptimas condiciones. Otro parámetro también importante a considerar cuando hacemos mantenciones es que podemos programar los repuestos. Podemos evitar los quiebres de stock en los distintos distribuidores de las empresas, ¿cierto?, de maquinaria agrícola. Podemos comprar una vez al año y proyectar los requisitos, ¿cierto?, de insumos, de repuestos para las mantenciones, quizás lograr un precio más bajo. Y básicamente tener en stock lo que más ocupa. Por ejemplo, no sé, podríamos comprar una vez al año los aceites, ¿bien? Tanto aceite hidráulico, aceites de motor. Podríamos comprar, si tenemos, no sé, 3, 4, 5 veces cambio de aceite en el año, comprar los filtros de aceite relacionados con eso, comprar los filtros de petróleo también, la cantidad que necesitamos, y de esa manera evitamos estar comprando periódicamente, quizás con una fluctuación de precio durante el año, y al comprar el mayor volumen, lo mencionaba, quizás también poder optar a un menor costo de adquisición. Podemos aprovechar el momento más oportuno para poder hacer las mantenciones. Esto quiere decir que en la época donde no hay trabajos que hacer con la maquinaria agrícola, poder detenerlas y dedicarle 100% el tiempo a esas máquinas y hacer las mantenciones que corresponden. Cuando logramos hacer esto, se suma también al primer punto que decíamos, disminuimos las paradas. Podemos tener, claro, una detención grande de la máquina, sobre todo en meses de invierno, junio, julio, donde la mayoría de las máquinas no se están ocupando. Y en estos meses poder, obviamente teniendo los repuestos, generar las mantenciones más profundas y más completas. Bien, aquí las máquinas se desarman por completo. Aquí hay que hacer, entrar, como se dice, aplicar cierto fino y cambiar, por ejemplo, rodamientos que están rotos o por mantenciones hay que cambiarlos, cambiar empaquetadura, cambiar, no sé, resortes, cambiar gomas, cambiar todo lo que uno va viendo durante la temporada que está empezando a fallar. Es el momento para generar una detención mayor, 1, 2, 3 semanas, lo que sea necesario, tener los repuestos a mano y poder hacer la mantención como corresponde y dejar la máquina en óptimas condiciones para poder iniciar la siguiente temporada. Si hacemos mantenciones periódicas, vamos a ser capaces también de disminuir los costos de reparación. Si yo hago mantenciones periódicas, estoy manteniendo mi máquina siempre al día, estoy manteniendo mi máquina en óptimas condiciones, entonces no debería tender a fallar. Ahora, si es que fallara, sería una falla menor, ¿bien? Si yo no hago mantenciones y me dedico solamente a cosas muy puntuales, no sé, cambio de filtro de petróleo, cambio de filtro de aceite, como que eso fuera lo único que hay que hacer, si yo no hago mantenciones reales, se me empiezan a juntar varias fallas, se me empiezan a juntar varios errores en la máquina y al final termina generándose un caos y la máquina termina parándose por completo, básicamente. Entonces, para evitar eso, sería bueno entonces hacer las mantenciones como corresponde, de acuerdo a fechas que están estandarizadas en las distintas fichas técnicas de la maquinaria, y de esa manera, como les digo, disminuir los costos de reparación. Si hacemos eso, se lo mencionaba también, evitamos las averías mayores. Bien, las fallas catastróficas que detienen máquinas. Tengo experiencia de, por ejemplo, máquinas cosa muy sencilla, una segadora de disco, perdón, tomó un alambre, se enrolló, cortó seguro y esos seguros no estaban. Llegaron, se importaron directamente a Inglaterra, se demoraron como 8 o 10 meses en llegar. Cuando llegaron, el vendedor no avisó, se vendieron
y al final nos demoramos 2 años en poder arreglar esa máquina con los repuestos originales, obviamente. Por lo tanto, no tiene mucho sentido esto. 2 años de una máquina detenida es dinero que está no fluyendo, ¿cierto? Y no generando cierto ingreso, y por lo tanto no tiene ni una gracia. Entonces sería bueno primero haber tenido la mantención como corresponde, quizás no de la máquina, quizás haber sabido que el terreno tenía esa condición que podría haber generado un daño, pero al momento de haberse generado el daño, haber tenido los repuestos, ¿cierto? O haber tenido los contactos para poder adquirir esos repuestos lo antes posible. Optimizamos los recursos humanos, se los mencionaba, no tenemos los choferes ni los operarios detenidos, ¿cierto? Porque la máquina se detuvo. La idea es tener siempre a los trabajadores en funcionamiento para que eso también nos disminuya un poco los costos. Y lo más importante, creo yo, es por seguridad del operario. Si tenemos la maquinaria en óptimas condiciones, vamos a poder entonces también tener una herramienta de trabajo apta para que el operario la pueda manejar sin ningún problema, y así evitamos problemas después desde el punto de vista humano. Si hacemos esto y tenemos la lógica de hacer mantenciones, nuestra maquinaria debería durar muchísimo tiempo. Bien, o sea, alargamos la vida útil de la maquinaria y evitamos fallas, por ejemplo, el tema de incendio provocado quizás muchas veces por cortes de circuitos, botones, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer mantenciones y ese es un poco el enfoque de esta presentación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos realizar desde el punto de vista del mantenimiento en la maquinaria agrícola? Aquí, como modo introductorio, está como muy general el tema de revisar y agregar los niveles de lubricantes con frecuencia. O sea, todo el tiempo que estás revisando el aceite, ya vamos a ver cómo, ¿cierto? Buscar signos de desgaste. No hacerse los locos de repente con algún punto que uno dice, mira, está botando aceite por aquí, dejémoslo estar. Muchas veces pasa que ese aceite que está saliendo por alguna parte, con el polvo, ¿cierto? Y sobre todo residuos vegetales, se empiezan a acumular con este aceite y genera una especie de masa. Y esa masa, con la temperatura, puede provocar un incendio, ¿ya? Siempre, obviamente para evitar eso, siempre mantener la maquinaria limpia, en óptimas condiciones para poder observar cualquier falla, ¿cierto? Y cualquier desgaste que podamos tener. Y lo lógico sería tener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. O sea, yo tengo que saber cuándo tengo que hacer los cambios de aceite, tengo que saber cuándo voy a hacer, no sé, medir el nivel de aire de los neumáticos. Yo tengo que eso manejarlo, ¿bien? Tengo que proyectarlo, tengo que administrarlo de buena manera y debo generar a lo mejor una planilla, debo generar un anexo en el cuaderno de campo que me permita llevar un historial de los mantenimientos que estoy llevando con la maquinaria y de esa manera tener un registro y hacer las mantenciones cuando corresponda. Esta imagen es muy antigua, es de un tractor antiguo del año 80 y tanto, ¿cierto? Un Ford 4610, pero la coloco aquí porque ilustra muy bien las cosas que tenemos que hacer en los distintos periodos, ¿cierto? En las distintas épocas de la vida, por lo menos de un tractor, ¿ya? Y en términos generales divide, ¿cierto?, en 5 grandes momentos: el diario, que equivale más o menos a 10 horas de trabajo, semanal, 50 horas de trabajo, mensual, 6 meses y 12 meses. Y me voy a detener solamente en el diario, donde tenemos que primero revisar los niveles de aceite, ya sobre todo del motor. Tenemos que hacer mantención y limpieza de los prefiltros y filtros de aire, revisar el nivel de refrigerante en el radiador y llenar al final del día el estanque con combustible. Ahora, todos los tractores, todas las maquinarias, ¿cierto?, tienen distintas planillas donde se menciona esto mismo, ¿bien? Ahí también tenemos entonces en una planilla, esto es de un tractor Massey Ferguson, cada 10 horas las mantenciones que hay que hacer, cada 50 horas, 250, 500, 750 y 1000 horas. Entonces, para cada uno de estas épocas, ¿bien?, o tiempos de vida del tractor, hay que hacer ciertas mantenciones. Y aquí un poco repitiendo lo que se habla aquí más o menos en el momento diario, ¿cierto?, de mantención, son casi más o menos las mismas prácticas. Se agregan un par de cosas, obviamente, porque es un tractor más moderno, pero es básicamente lo mismo. Todos los días deberíamos
estar revisando el nivel de aceite de motor, todos los días deberíamos estar revisando el nivel de refrigerante, todos los días deberíamos estar dejando nuestro tanque de combustible lleno, todos los días deberíamos estar revisando los prefiltros y filtros de aire, ¿ya? Y eso sumado a un par de cosas más. Ahora, vamos a la parte más práctica. ¿Cómo hacemos estas mantenciones diarias? Y básicamente esta presentación se enfoca en términos generales, en mantenciones diarias, en mantenciones semanales, y luego obviamente las mantenciones que cada una de las marcas y cada uno de los modelos de maquinaria exige desde el punto de vista de su ficha técnica, ¿ya? Cuando ustedes compran un tractor, les llega un libro, ¿cierto? Que es el manual del operario y donde salen los mantenimientos periódicos que deben hacer. Si no está ese libro porque, no sé, se perdió, no llegó, etcétera, o el tractor es usado, entonces en la web hay bastante información referente a este tema y lo pueden encontrar para los distintos modelos de tractor. Insisto, lo que yo voy a plantear acá es algo general que no se nos puede olvidar en las distintas maquinarias, independiente de la marca, independiente del modelo, son las cosas básicas que deberíamos hacer tanto diario como semanalmente. Lo primero, revisar el nivel de aceite del motor. Bien, para eso los tractores tienen una varilla, al igual que los vehículos. En este caso está en la imagen de la izquierda, ¿cierto? En un círculo es una tapa, que la tapa dentro tiene la varilla. Bien, es una varilla bastante corta, que es la que estoy mostrando en la foto, donde tiene un nivel mínimo y máximo. Aquí hay que hacer dos cosas. Primero, ver un poco la densidad de la aceite, ¿cierto? La idea es que, bueno, normalmente sale negro, ¿cierto? Pero la idea es que no esté tan negro ni tampoco tan delgado, ¿cierto? Y mantener obviamente los niveles mínimo máximo. Si el operario en esa medición diaria, que no se demora nada, observa que el nivel está por debajo del mínimo, debería, antes de echar a andar el tractor, debería completar el nivel de aceite, ¿ya? Luego preguntarse, bueno, ¿por qué está bajando el nivel de aceite? ¿Ya? Eso ya es tema más mecánico, pero por lo menos observar que efectivamente, oye, hay poco aceite, tengo que rellenar el nivel de aceite y dar aviso, obviamente, para poder hacer llamar al mecánico y venir a ver por qué está faltando aceite. ¿Bien? Puede que haya alguna fuga, puede que esté pasando para otro lado donde no corresponde, y eso ya es un tema más mecánico, ¿vale? Pero el operario por lo menos debería saber revisar el nivel de aceite, poder rellenar ese nivel de aceite, y eso se tiene que hacer con el motor frío. Bien, y entonces estas misiones diarias se hacen en las primeras horas, ¿cierto? Cuando se llega a operar, antes de echar a andar el tractor. Bien. Segunda cosa es revisar los prefiltros y filtros de aire. En algunos modelos de tractor existe un prefiltro afuera, ¿vale? Que vendría siendo como una especie de honguito, como un tarrito, ¿cierto? Con hoyo, y ese es el prefiltro. En la mayoría de los tractores modernos, el prefiltro viene siendo la malla, ¿ya? Viene siendo la malla del capó, ¿vale? Por ahí entra el aire, ¿cierto? Para ser capturado por el sistema de admisión. En esa malla se retienen partículas, como se ven en esta imagen. Esas partículas de polvo, esas partículas básicamente de restos vegetales, hojas, insectos, etcétera, tienen que ser limpiadas todos los días, ¿ya? Es nuestra primera barrera para que entre aire lo más limpio posible, ¿cierto? Y por lo tanto es también un obstáculo para que baje el volumen de aire. Por lo tanto, hay que mantenerlo lo más limpio posible. Luego que pasa el aire hacia el interior, ¿cierto? Del tractor, o sea, por debajo del capó, tenemos los filtros, ¿bien? A la foto izquierda le muestro un prefiltro, que eso se hace mantención también, eso todos los días lo deberíamos sacar, esa tapa negra se saca y se hace mantención al contenido que está dentro, ¿vale? A ese depósito que está dentro. Una vez que el aire pasó por ahí, o como en la foto de la derecha, es succionado por ese tubo que se ve al lado derecho, pasa hacia el interior, donde están los filtros. Estos filtros, que yo los defino el filtro grande, el filtro pequeño, uno cierto que es más de papel, cartón, filtro como más de tela, algodón, el filtro grande, sobre todo, es el que más se ensucia. Esos filtros tienen que sacar, ¿ya? Y se les debe hacer limpieza. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza de estos filtros? No como en la foto de la izquierda, no se hace que el aire a presión, en este caso de un compresor, sea directamente por el lado exterior, ¿cierto? La idea es que, como de la derecha, podamos introducir aire a presión desde el interior hacia afuera, ¿ya? Si
metíamos como en la izquierda, lo que estamos haciendo, claro, es levantar mucho polvo, ¿vale? Soy consciente de que se levanta el polvo, pero estamos metiendo más las partículas del filtro y en el fondo cortando de la vida útil a ese filtro. Si hacemos desde el interior hacia afuera, como la foto de la derecha, lo que estamos haciendo es expulsando ese polvo, esas partículas que pudieron ser retenidas en el filtro y de esa manera lo estamos limpiando de manera correcta. Ahora, de la parte práctica, el operario dice, cuestiona, oye, a la derecha, por ejemplo, claro, sale polvo, pero es muy poco. Prefiero sacar a la izquierda, desde afuera hacia adentro, porque sale mucho polvo. Y conscientemente dicen, oye, se está limpiando de mejor manera a la izquierda. Pero no, en la realidad, en la práctica, lo debemos hacer desde adentro hacia afuera, como en la foto de la derecha, que es la manera correcta de poder limpiar un filtro de aire. Ahora, esto se tiene que hacer todos los días y quizás 2 veces en el día, dependiendo de la cantidad de polvo que hay en el ambiente, dependiendo de la cantidad de vegetación que hay en el ambiente, dependiendo de la labor que estamos haciendo, dependiendo también de la época del año que lo estamos haciendo. ¿Ya? Quizás en invierno, una vez al día, pero quizás en verano habría que hacerlo 2 veces al día, ¿ya? O más, y dependiendo insisto, de las condiciones ambientales que hay alrededor, ¿ya? Ahora, si no se limpia, va a entrar menos aire al sistema de admisión y por lo tanto perder potencia. Por lo tanto, es interesante y es importante que el operario le haga esta mantención todos los días, junto con lo que estamos revisando, ¿cierto? Revisar el nivel de aceite básicamente para aumentar la vida útil del tractor, limpiar los filtros y prefiltros para mejorar la potencia, ¿cierto? Y lo que viene a continuación, que es, por ejemplo, revisar también el sistema de refrigeración, ¿ya? Hay modelos de tractor que solamente tienen el radiador, bien, modelos más antiguos, donde con el motor frío abre la tapa y ven si el nivel de refrigerante está como corresponde. Si falta nivel de refrigerante, hay que llenar y, bueno, de ahí preguntarse por qué me está faltando, ¿ya? Si falta poco nivel de refrigerante, lo más probable es que sea por el mismo funcionamiento del tractor que aumentó su temperatura, ¿cierto? Y por lo lógico, a través de la manguerita, toda la válvula de despiche, se elimina esa presión. Pero si falta mucho nivel de refrigerante, mucho refrigerante, es por otra causa. Lo más probable es que haya alguna manguera que esté teniendo alguna fuga, o quizá el radiador tiene alguna ruptura, ¿cierto? Está ahí saliendo el agua, o sea, el líquido refrigerante, o algo debe estar pasando. Entonces, y o si no, hay una que son justamente donde se debe echar el líquido refrigerante, y ese nivel siempre mantenerlo en el nivel óptimo. Eso también se hace todos los días. Bien, y otra cosa también asociada al sistema de refrigeración es que hay algunos tractores o algunos modelos de tractor que tienen delante del radiador, ¿cierto? Delante de este enfriador de líquido, una especie de malla, una especie de malla protectora que impide que las partículas entren directamente al radiador. Como en la foto de la derecha se ve bien obstruido, ¿cierto? Eso impide que pase el flujo del aire, por lo tanto impediría un poco que baje, que disminuya la temperatura. La malla protege eso y por lo tanto eso también es una cosa que hay que estar sacando todos los días y revisándola y limpiándola. Eso también es una mantención diaria. Otra cosa que se hace al final de la jornada es que cuando tú llegaste, el operario llega al taller, a la bodega donde guardan la maquinaria, y hubo un consumo de combustible, ¿cierto? Es poder llenarlo, ¿bien? Dejar el estanque lleno. Cuando ustedes lo llenan, ¿cierto? Y queda full, sacamos todo el aire que está dentro del estanque, ese aire caliente que tiene agua, ¿cierto? Que tiene vapor de agua, que cuando llega la noche y se enfría, empieza a generar la precipitación y en el fondo la condensación del agua, generando que aparezca el agua en el sistema de combustible. El agua en el sistema de combustible no es algo deseado y por lo tanto evítenlo. Bien, ¿y cómo evitamos entonces? Es dejando el estanque lleno todos los días al final de la jornada. ¿Qué hacemos semanalmente? Una cosa muy importante que hacer es que en el eje delantero, sobre todo los tractores de tracción asistida, en el bloque reductor tenemos que colocar la tuerca, ¿cierto? O sea, el perno, que es el tapón, en la posición más alta, bien, como en la foto del medio. Una vez a la semana, ese perno hay que soltarlo y de esa manera se libera el exceso de presión que se generó durante la semana, ¿ya? Una vez que liberaron ese exceso de presión, que suena igual cuando uno abre una bebida, ¿cierto? Se tapa, se vuelve a tapar y después tenemos que colocar ese tapón
en posición horizontal, como se ve en la foto de la derecha. Y ahí tenemos que mirar el nivel de aceite de ese bloque reductor. El bloque reductor tiene que funcionar con aceite y si falta aceite, bueno, hay que echarle. Si falta, nuevamente nos preguntamos por qué está faltando y hay que empezar a ver por detrás quizás, ¿cierto? La empacatadura, los rines, lo que venga, ¿cierto? A sellar el bloque y si hay alguna fuga, bueno, habría que empezar a reparar. Una vez a la semana también deberíamos engrasar todos los puntos de engrase del tractor, ¿bien? Para eso hay distintos tipos de engraseras, ¿cierto? Eso es muy común verlo en los talleres, pero es una labor que deberíamos hacer una vez a la semana. Ahora, si ustedes consideran que por distintos motivos, uso, etcétera, o exposición, no sé que necesitamos engrasar más, bueno, engrasen más seguido, pero por lo menos una vez a la semana. Respecto a la batería, solamente revisar si los bonnets están bien conectados. Si están sueltos, hay que tomar medidas correctas. No un tornillo, no un clavito, no una plata, sino que quizás cambiar el bonnet y dejarlo con conexión correcta. ¿Por qué solamente eso? Porque no en todas las baterías vamos a tener acceso a un taponcito como el de la foto de la izquierda para ver el nivel del ácido que está dentro, ¿ya? Entonces, me conformo con que podamos revisar que los bonnets estén bien conectados y que en el fondo no esté colocándole clavos, ni tornillitos, ni cosas para hacer de relleno, porque eso al final genera un deterioro de la batería y nos acorta la vida útil de la batería. Cuarta cosa que hay que hacer semanalmente es drenar el agua que se puede haber acumulado en los filtros de combustible. Bien, muchos filtros tienen un decantador como el de la izquierda que se puede ver, ¿cierto? Un vidrio transparente donde uno ve el agua y el petróleo. Hay una línea clara y ustedes tienen que botar esa agua. ¿Esa agua de dónde apareció? Vuelvo a repetir, porque no generaron la condición de dejar el estanque lleno. Bien, entonces, insisto en este tema, es importante que de alguna manera el estanque quede lleno al final de la jornada para la formación de agua. De todas maneras, si se llenó, o sea, perdón, se pudo generar agua, tenemos la opción de sacar esa agua de los de combustible a través de los filtros de combustible, ¿cierto? De los decantadores de agua. Esa es una misión que se debe hacer una vez a la semana, por lo menos, ojalá 2 veces o 3 veces a la semana. No es quizás una labor diaria, a menos que se esté generando mucha agua, pero es una labor que por lo menos una vez a la semana deberíamos estar haciendo periódicamente. Respecto a la revisión de los neumáticos, básicamente que tengamos un llenado, o sea, una presión de neumático óptima para generar una tracción completa, bien como el de la foto de medio. La idea es que tengamos un inflado óptimo y no tengamos los bordes de los neumáticos estén solamente generando tracción, ni tampoco el centro del neumático solamente generando tracción. Entonces, tengamos siempre un nivel óptimo de neumático y eso va a depender del neumático, del eje anterior, eje trasero, etcétera, etcétera. Que la huella del tractor quede en óptimas condiciones. Y entender que los neumáticos, por un tema de tracción del tractor, deben funcionar con agua. Bien, el agua aquí sería un lastre, y por lo tanto deberíamos mantener ese nivel de agua a un máximo más o menos un 75% de la capacidad del neumático, y eso equivale más o menos a la posición de la válvula en la parte superior y ya de ahí para abajo, ¿cierto?, de agua. Otras consideraciones es que tenemos que hacer cambios de filtros de aceite, cambios de filtros de petróleo en base a las necesidades o a las recomendaciones del fabricante. Aquí no les voy a dar ningún consejo de que, oye, hay que cambiar una vez al mes o 2 veces al mes, no sé. Esto depende de lo que recomienda el fabricante. Bien, de todas maneras, los filtros cuando se cambian por un filtro de buena calidad, se cambian por un filtro nuevo y para eso hay que tener las herramientas necesarias para poder sacar el filtro, poder drenar los aceites, poder, etcétera, las cosas que estamos cambiando y colocar los filtros nuevos como corresponde. Y para ir terminando, un consejo básico, no todos los tractores lo traen, algunos sí, pero es recomendable, esto no tiene nada que ver con mantenimiento, pero es recomendable, como un bonus track, que los tractores anden trayendo un extintor en caso de emergencia. Bien, suele pasar que, como les decía al principio, hay cortes de circuito por efecto de un ratón, porque se come el cable, o hay suciedades que se empiezan a acumular y se empiezan a calentar, o puede fallar algo en una máquina, no sé. La idea es que podamos tener, en el caso de emergencia, un extintor para poder controlar, ¿cierto?, este posible incendio, ¿ya? De esa manera salvamos la maquinaria, ¿cierto?, gracias a una cosa que no es cara y que
básicamente uno la podría tener en los distintos maquinarios, de todos los distintos tractores. Bien, a modo de conclusión, básicamente decir que las mantenciones son importantes, las mantenciones las tenemos que hacer, por lo menos asegurémonos de que los operarios hagan estas mantenciones diarias, ¿cierto? Todos los días, y que una vez a la semana podemos hacer mantenciones de las que les acabo de mencionar. El resto de mantenciones, al mes, 2 meses, etcétera, 5 meses, etcétera, va a que guiarse por lo que dice lo que dice la marca, lo que dice, ¿cierto?, la ficha de mantenimiento, la ficha del operario, el manual del operario. Bien, eso, que esté muy bien y muchas gracias.